¿Cómo están ustedes? Muy buen día, un gusto de que hayan llegado a este punto de encuentro. La procrastinación es el hábito de aplazar tareas importantes, sustituyéndolas por actividades más placenteras o irrelevantes, a pesar de conocer las consecuencias negativas. No es pereza, es una mala regulación emocional ante el aburrimiento, la ansiedad o el miedo al fracaso. ¿Por qué procrastinamos? ¿Cuáles son las claves y causas de la procrastinación? Se dice que se supera dividiendo tareas, gestionando emociones. ¿Pero cómo se hace eso? Vamos a conversar con Adela Urra. Ella es licenciada en psicóloga clínica. ¿Cómo estás tú? Muchas gracias por recibirnos. Buen día. Hola, buen día Miriam, un gusto de estar contigo y también en su programa. Muchas gracias por la invitación. Oye, Adela, por favor, nos gustaría muchísimo tu opinión sobre este tema de la procrastinación. Cuéntame un poquito cuáles son las causas, las claves, digamos, causas de la procrastinación, este mecanismo de defensa. Puede ser también interesante lo que dice Miriam, porque muchas veces no es aplazar una tarea, sino que aplazar lo que nos hace sentir una actividad. También pudiera ser por el miedo incluso al éxito, al logro. Muchas veces hay personas que están a punto de finalizar, por ejemplo, su carrera y en el último semestre, ¿cierto? O abandonan la carrera o pasa algo en que después la persona reconoce, el paciente, de que tuvo cierto temor quizás a la responsabilidad que iba a llevar eso a futuro. Entonces, como dice bien usted, es algo emocional de por sí como base y es muy complejo hoy día porque en estos tiempos donde se prioriza el placer inmediato, hacemos menos trabajos en postergar muchas veces una gratificación. Oye, eso yo lo entiendo perfectamente bien ante una tarea, por ejemplo, que nos piden un informe, una investigación específica, o a mí me pasaba mucho cuando tenía que hacer guiones, empezaba a correrlo, porque en realidad le tenía como temor. Pero esas actividades engorrosas que nos dan lata, pero que hay otras que son parte de los hábitos, por ejemplo, como bañarse o hacer la cama. ¿Puede la procrastinación invadir también esas actividades cotidianas? Y nos causa bastante problema porque son cosas que se van acumulando y traen ciertas consecuencias también. Lo que también es importante integrar, Miriam, que muchas de esas cosas que debemos hacer no es que las hagamos siempre con motivación o contento, con alegría. Como bien dice usted, hay cosas que se tienen que hacer para cumplir nuestros desafíos y obligaciones y es el mito que a veces pensamos que debemos estar muy motivados para hacer una actividad o tenemos que estar bajo presión para realizarla. Son mitos porque la verdad es que hay que trabajar el control de impulso y aceptar que la gratificación muchas veces viene a mediano o largo plazo recién. Oye, tú dijiste ahí algo re importante y que no le damos mucha importancia muchas veces porque no lo pensamos nomás. Y es el tema de la gratificación instantánea. ¿Qué ha motivado? Yo no sé si es porque ahora está de moda la palabra y se ha ido como popularizando este tema de la procrastinación, o ha sido de siempre, o ahora que tenemos más recursos, cuando tenemos más llegada, por ejemplo, a las tecnologías que nos facilitan la vida, y resulta que ahora cada vez más aparece este tema de la procrastinación. Como bien dice usted, también tiene que ser algo temporal. No sé si se acuerda, Miriam, de que en algún momento nos comunicábamos a través de correo, de cartas, y teníamos que esperar varios días para recibir esa carta y nadie se frustraba por esperar 15 días, 20 días. Era un trabajo que era ya interno, también dependiendo de los tiempos
Y hoy día, como bien dice usted, con esto de la inmediatez, de tener todo rápido, activa una parte cerebral que es el sistema límbico, que es el más emotivo, pero no racional. Es el que busca complacerse a corto tiempo. Y ese es un evento también que se puede graficar en lo social y en lo temporal, como bien dice. Oye, tú te metiste ahí en un tema que es más bien dentro del ámbito biológico. ¿También hay algún tipo de aspecto biológico que está asociado, digamos, a la procrastinación? O sea, no necesariamente es solamente una sensación o sentimientos. Excelente su pregunta, porque sí tiene un componente biológico. Por ejemplo, y usted bien lo dijo al inicio, los hábitos. En el caso de que alguien duerma pocas horas, su organismo no está con energía, no tiene un porcentaje de cortisol necesario para iniciar o permanecer en una tarea de concentración, obviamente que se va a frustrar y va a procrastinar con más facilidad. Ya sea la alimentación, la actividad física, el ejercicio también ayuda mucho, la meditación, Miriam. El tener espacios también de silencio reordena esa bulla mental que a veces nos inunda. Entonces, como bien agregó usted, tiene un componente biológico en base a los hábitos que tengamos. Entonces podremos decir que cumplir las tareas no es por acto de solo motivarse o de magia. También hay un componente de autocuidado ahí. Perfecto. A ver, ahondemos un poquito en el tema del autocuidado del que me acabas de mencionar. Además de que me gustaría también que me profundizaras un poco con el tema del cortisol, que está tan de moda hoy día por otros temas, en realidad por el tema del estrés, ¿no? Así es. El estrés, Miriam, un poco de estrés es beneficioso porque nos permite cumplir las tareas, hacer las actividades a la hora que correspondan, pero el estrés cuando nos paraliza, cuando nos nubla las soluciones o poder realizar la tarea es el estrés malo. La persona que está con un estrés no elaborado, un estrés negativo, es más probable que procrastine. ¿Por qué? Porque un poco de cortisol permite que hagamos la tarea, que nos concentremos y pongamos atención permanente. Pero cuando el estrés es negativo, el cortisol sube a un nivel que nubla una parte cerebral que es la corteza prefrontal, donde yo me estoy tocando más o menos, y es donde nos ayuda a planificar, organizar la tarea. Eso se nubla cuando el nivel de cortisol es elevado, cuando el nivel de estrés es mayor, es negativo. Perfecto. Oye, Adelita, a ver, si tú nos pudieras dar algunos consejos para algún tipo de estrategias, digamos, para vencer este dejar todo para después, en algún momento, sí, pero más rato, ¿no? Es como el Chavo del Ocho cuando decía, sí, lo hago. ¿Te acuerdas cuando decía Claro, eso? sí. Sí, lo hago, pero no lo hacía. Entonces, ¿nos puedes dar algún tipo de estrategia? ¿Cómo se hace para ir venciendo esto? Bien, muy bien la pregunta que usted hace interesante. Tenemos que nivelar el nivel de estrés y hay algo fundamental que es controlar nuestra respiración, que ojalá sea desde el diafragma, inhalando, inflando la guatita, inflando el ombligo. Esa actividad tan simple, Miriam, permite que el cerebro se oxigene, que libere un poco más de cortisol, que la persona se sienta más en control, más en calma y también tener momentos de silencio. Los momentos de silencio también permiten ordenar la idea. Y también otra estrategia podría ser colocarnos metas cortas. Por ejemplo, tengo que estudiar 15 páginas. Voy a comenzar con leer solo 2. Colocarnos metas cortitas e iniciando ya podemos tener la idea de que podemos tener una permanencia en la atención y si nos cuesta mucho hacer la tarea,
dejar esa tarea como prioridad. Por ejemplo, Miriam, me cuesta estudiar biología, lo voy a hacer a la primera hora de la mañana. ¿Por qué? Porque en la hora de la mañana tenemos más nivel de energía y de cortisol que nos permitiría poner más atención en la tarea y poder elaborar el proceso. Perfecto. Oye, yo he escuchado por ahí el tema de la regla de los 5 minutos, ¿no? Que es como lo mismo que dices tú, de hacer tareas cortitas, o sea, ir haciéndolas de a poco, en realidad, empezar con 5 minutos para ir rompiendo la barrera de la inercia. Y hay otra cosa también que siempre se dice, que es eliminar las distracciones, ¿no? Cuando uno no se puede concentrar porque hay una distracción, porque hay una música, por ejemplo, en que no te permite concentrarse, porque hay músicas especiales para concentrarse, sí, pero hay otras que no, que todo lo contrario, se te llegan a ir los pies para poder bailar, ¿no? Claro. Y por lo tanto no logras concentrarse en lo que tienes que hacer. También el tema de la autocompasión, ¿no? De irse castigando porque procrastiné y se me fue juntando la pega. Al final resulta peor. Cuéntanos un poquito, ¿qué opinas tú de eso? Interesante lo que agrega, porque la procrastinación trae un sentimiento de culpa, de juicio, en donde la persona se coloca más nerviosa, más tensa. Y podríamos decir con ese ejemplo que procrastinar no es postergar, porque podemos postergar algo de forma consciente para un mejor resultado, incluso algo voluntario, pero la procrastinación, como decía usted, es algo que a veces no sabemos por qué lo hacemos. Es importante también, como bien dice, el diálogo interno, de que en vez de enjuiciarnos por qué no hago esto, es aprender de la experiencia y entender que hay debajo de la sensación de malestar, porque quizás no quiero hacer esta tarea no por la tarea en sí, sino que lo que la tarea me significa. Por ejemplo, tengo conflicto con una compañera y mi compañera me está insistiendo en que cumpla con el informe. Quizás inconscientemente en algunos casos voy a postergar el realizar la tarea, me voy a atrasar y la atraso a ella. Entonces tengo que saber, ¿realmente es el informe? ¿Hay un conflicto laboral? ¿Qué pasa ahí? Siempre hay algo de base, claro. Perfecto. Oye, ¿cuánto tiene que ver la ansiedad que pueda estar subyacente? ¿Qué papel juega, por ejemplo, la ansiedad en una dificultad para iniciar una tarea que percibo como difícil? Implica muchísimo, porque la ansiedad no es miedo. El miedo es algo real, Miriam, algo que está en el presente. La ansiedad es algo que yo imagino, no me va a resultar, no me va a salir bien el informe, es un miedo mío. Entonces también tiene que ver con algo personal, quizás la historia que tengo como biografía, o por ejemplo, he tenido padres muy estrictos en donde me colocaban ansiosa ante un aprendizaje y me daba la sensación de que nunca era suficiente lo que yo hacía. Y quizás eso yo también lo proyecto en la adultez y empiezo a cuestionarme antes de incluso analizar la tarea. Oye, tú mencionaste ahí a los papás. ¿Qué tiene que ver mucho o no o poco los patrones de crianza que se hayan hecho? Tiene que ver mucho, porque nosotros aprendemos a quiénes somos desde nuestros primeros cuidadores, nuestras imágenes de referencia. Y hay casos, por ejemplo, de padres muy estrictos en donde el hijo, por ejemplo, llega con el 6, la nota 6 de matemática, la mamá revisa la prueba y le dice, pero no te sacaste el 7, ¿no? Y en vez de valorar el esfuerzo, quiere solo valorar el resultado. Y quizás ahí hay un error. Pero también hoy día quizás nos estamos yendo al otro polo de no colocar normas, de dejar que el niño haga la tarea cuando quiera, que estudie cuando decida,
y eso tampoco es bueno. Hay dos polos entonces generacionales que quizás nos van a llevar a dos resultados negativos, pero sí el equilibrio podría ser una parte fundamental en traspasar la confianza, y también la sobreprotección, Miriam, también pudiera causar ansiedad en que la persona se siente incapaz de iniciar un objetivo. Oye, ¿y qué tiene que ver? Hay un tema también ahí con el auto boicot. Hay gente que puede de repente decir, no sé, estoy usando esta procrastinación para sabotearme a mi propio éxito. Sí, claro, sí. Me acuerdo de una paciente ya de casi 60 años y ella lo que más recordaba era de que había dejado irse al amor de su vida, y yo le pregunto qué había sucedido, ¿no? Y ella me dice que ella toma la decisión de terminar con él porque sentía que él era mucho para ella, de que ella no estaba a la altura, o sea, ella misma autosabotea la tarea con el miedo al éxito. Si eso también nos pasa como seres humanos, nos puede pasar. Oye, qué bueno que pongas ese ejemplo porque en general uno tiende a llevarlo hacia lo laboral y aquí es netamente la parte sentimiento, ¿no? Claro que sí. El ejemplo que estás poniendo y que debe suceder a cada rato en parejas, ¿no? Y claro, en pareja, en todo ámbito donde nosotros nos movilizamos al final. ¿Por qué? Porque todos los días, Miriam, en cualquier contexto tenemos que iniciar tareas, hasta en el pololeo, ¿no? En la conquista incluso, es iniciar un proceso, una tarea. Entonces también hay un aspecto interno que la procrastinación nos puede dar como información, si es que lo queremos ahondar. Claro, sí, por eso te digo que es muy, muy interesante porque siempre uno lo lleva para el ámbito laboral o para el éxito estudiantil, para el éxito personal, pero no como para autosabotearse por un tema sentimental, como el caso, por ejemplo, de la paciente que tú habías entrevistado. Oye, y respecto de la neurodivergencia, también existe una posibilidad de un enfoque que sea un enfoque de algo más, como no sé, un TDA o una depresión, y no solo falta de voluntad. Y también tiene que haber un enfoque. Todos los seres humanos tenemos formas distintas de aprendizaje y de motivarnos también, de iniciar una tarea. Personas con trastorno de déficit de atención, con hiperactividad, TDAH, etcétera, toda la neurodivergencia tiene formas distintas de poder motivarse para iniciar un objetivo. Entonces también eso hay que ver que somos personas distintas. Y aunque no tengamos quizás ese diagnóstico, también somos diferentes en ese proceso. Oye, y el agotamiento también de alguna manera hace que uno vaya dejando, porque se hace cargo, digamos, de las otras cosas, de las otras tareas, de las otras personas, de lo que tienen que hacer los demás. ¿El agotamiento también te lleva a procrastinar lo tuyo? Sí, claro, claro que sí. La fatiga crónica o, por ejemplo, un problema hormonal o hasta un problema de glucosa quizás nos haga a no sentirnos con esa energía suficiente para iniciar un desafío. También hay personas que se postergan, como bien dice usted, a sí mismas y empiezan a atender siempre lo externo. Eso también tiene un concepto de algo interior, ¿verdad? De autoimagen quizás. Es bien complejo. O también una persona con depresión en general no está enfocada a cumplir objetivos. La persona deprimida ni siquiera sabe cuál es la causa de su estado de ánimo. Se siente en una confusión, toma decisiones erráticas, muchas veces posterga o no toma decisiones. Entonces, como bien plantea Miriam, esto es un abanico que pudiera ser de distintas variables. Adela, aquí la pregunta del $1.000.000 para ir terminando. Cuéntame, una persona que hoy día nos esté viendo y que se sienta reflejada en más de algún comentario que hemos hecho, ¿qué tiene que hacer? ¿Acudir a un profesional
cuándo se acude a un profesional y primero habrá que reconocer lo que le está pasando, pero lo reconoce por sí mismo, tiene que ir con alguien. Hay algunos tips que me gustaría que igual nos dieras después. Bueno, todos los seres humanos tenemos la posibilidad y la facultad de poder decidir a largo plazo en base a las consecuencias y ventajas que tienen nuestras acciones. Entonces, si una persona se siente ya que no puede superar su procrastinación, que está trayéndole problemas, ya sea en el ámbito personal, familiar o laboral, y siente que ya no puede con la propia voluntad, quizás ahí buscar una terapia cognitivo-conductual o quizás en algunos casos, y esto lo digo para todo en general, es bueno también hacernos chequeos médicos periódicos preventivos. No hablo de una enfermedad que tengamos grave simplemente. ¿Por qué? Porque hasta un problema hormonal podría ser el gatillante de una fatiga crónica y quizás por eso la persona procrastina. Entonces, ver distintos abanicos. Si la persona puede sortear el día de mañana de colocarse metas cortas, como bien decía, de colocarse metas de 5 minutos y lo logra, esto obviamente es ensayo y error, no es que salga de inmediato, está bien. Pero si la persona ya se siente saturada y superada y a pesar del intento no lo logra hacer y está trayendo complicaciones a su vida, ese vale también consultar a un profesional. Oye, pero ¿cuándo una persona puede darse cuenta que realmente no solamente le está haciendo daño a sí mismo en su vida laboral, en su vida familiar, etcétera? ¿Cómo se da cuenta que realmente solo no puede? Bueno, tiene que ver también con la intensidad y con el tiempo que esto acarrea, porque quizás si son metas que no son tan significativas y que quizás no impactan tanto a mi entorno, quizás puedo esperar a yo reforzar ese periodo de voluntad. Pero si esto ya se está cronificando, ya se está colocando más intensa esta resistencia y me está trayendo problemas con quienes vivo, con quienes trabajo, quizás sería buena decisión consultar con un profesional para pedir una orientación ahí. Perfecto. Muchas gracias, Adela, por haber estado con nosotros. ¿Hay algo más que agregar con respecto a este tema? Dale las gracias, Miriam, por la invitación. Me encanta su programa porque permite la conversación, algo que no se puede perder. No, por supuesto que es. Bueno, eso también es importante, ¿no es cierto? Para esas personas, el poder conversar no solamente a lo mejor con un profesional, sino que con algún amigo, con algún Claro. compañero, con algún familiar, Sí. ¿no? Poner sobre la mesa los problemas que tiene, los problemas que le está trayendo este tema de ir postergando para poder, no sé, hacer otras cosas más placenteras. Exactamente, así es, Miriam. Muchas gracias, Adela, por haber estado hoy día con nosotros. Gracias, Miriam. Saludos a todos. Me encanta, es un placer estar con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias le damos a Adela Urra. Ella es licenciada en psicología clínica y conversamos hoy día sobre un tema que está muy de moda, la procrastinación. Esto de dejar todo para después, esto de ir de a poco, decir, ¡oh, qué lata! Y entonces empezar por lo más fácil. Cuando es al revés, parta con lo más difícil primero, cosa de que realmente después pueda descansar. Muchas gracias por haber estado hoy día en este punto de encuentro. Gracias, Miriam. Un abrazo.